Queridos hermanos, Dios me los bendiga, transmitiendo desde Oregon y para todo el mundo, su hermano y amigo Eduardo Gándara, con la bendición de Dios y esperando que se encuentren todos con bien. Gracias damos a Dios y Padre Celestial por el gran amor que tiene para con nosotros, por la disposición, la misericordia que siempre está al alcance de todos sus hijos. Estamos llevando a cabo una serie en donde nosotros nos damos cuenta que realmente somos barro, somos tierra, somos creados del polvo de la tierra y hemos comprendido varias cosas interesantes. Incluso, por ejemplo, viendo el ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo, un hombre muy recio, un hombre muy estricto, muy disciplinado, pero también que tenía un concepto equivocado acerca del plan de Dios y Dios tiene que, de alguna manera directa, presentarse ante él, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando va en el camino a Damasco, pues ahí sucede todo, cambia todo para Pablo y podemos ver la figura de aquel alfarero que está trabajando en la vasija y se da cuenta que la vasija pues no está tomando la forma que quiere y le vuelve a dar una forma mucho mejor. Y es lo mismo que hizo el Señor con el apóstol Pablo, en aquel entonces llamado Saulo, Saulo de Tarso, y lo toma y lo empieza otra vez a reformar y él entiende y empieza a cambiar de aquella mentalidad tan estricta, rígida y que era en contra del cristianismo. Él se vuelve cristiano y no solamente eso, empieza inmediatamente a hablar acerca de Jesucristo. Y con el paso del tiempo, él va y establece algunas congregaciones en varias regiones, que ya va para el rumbo de Éfeso, que Filipos, que Colosas, que Tesalónica. Y en una de sus cartas, leyendo ahí la segunda carta a los Corintios, nos damos cuenta que él tiene que poner orden, tiene que poner un hasta aquí a ciertas situaciones que los hermanos estaban llevando a cabo en los servicios, pero como es una iglesia muy joven, es una iglesia relativamente, tiene poco, y la mayoría de los que están ahí vienen del paganismo, entonces piensan que las cosas se pueden hacer según como ellos las hacían allá donde ellos estaban. Pablo fue transformado para tener la forma real, la ideal que Dios quería para con él, pero también a su vez, esta nueva congregación, esta nueva iglesia, está tomando un rumbo equivocado, entonces el Señor se da cuenta, Pablo se da cuenta y escribe esta situación, esta carta, hermanos, hay que arreglar esto. El día de hoy, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro mensaje relacionado con ese material tan frágil, tan sencillo, tan común como lo es el barro. Dios usa vasos de barro. Es el título a nuestro mensaje de hoy. Y hablar de esta figura, mis hermanos, esta imagen, es sumamente bonito, es maravilloso. Realmente Dios utiliza este material que somos nosotros, porque somos sacados precisamente de ahí, de la tierra. Dice la escritura en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 5 al 7. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Esto lo veíamos en el mensaje anterior. Luz en nuestro corazón. Ahí es donde deposita el Señor dentro de nosotros algo maravilloso. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios viene y pone de su maravilla, pone de bendiciones, pone muchas cosas hermosas en nosotros. Pero, versículo 7, pero tenemos este tesoro, esto tan valioso que Dios pone en nosotros, lo tenemos en vasos de barro, dice la escritura, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y nosotros necesitamos entendernos que cuando dice vasos de barro se refiere a uno mismo, a nosotros.
Él pone de su gran bendición en usted y en mí y en todos aquellos que consideran que pueden llevar a cabo una labor especial, maravillosa, como siervos, como hijos. Y todo eso que Dios hace por usted y por mí es un gran tesoro. Lo que somos como personas, lo que somos individualmente, es algo maravilloso y se lo debemos a Dios. Al decir vasos de barro, pues Pablo está hablando de una manera simbólica. Nosotros hemos sido formados de la tierra, pero según el estudio que hemos estado llevando, es la misma idea, porque el barro a final de cuentas también es tierra, es tomado de ahí. Por supuesto que es con una calidad especial, pero al final de cuentas es tierra. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Y cuál tesoro? Algunas personas llegan a pensar, pero pues, ¿cuál tesoro? ¿De dónde? Todo lo que tú eres, mi hermano, mi hermana, lo que tú tienes como persona, lo que más vale en ti es lo que llevas dentro, no lo que traes puesto, no cómo te veas físicamente, sino tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones. Es un gran tesoro. Eres única, eres único, porque Dios así te ha creado, así te ha hecho. ¿Y para qué es todo esto? La misma respuesta está ahí, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que no te creas tú que eres el grande, sino que el grande es Dios y pone de algo maravilloso en ti. Pablo mismo dice, para que uno no se sienta superior. Por eso no nos predicamos a nosotros mismos. Por muy listos que seamos, no nos predicamos a nosotros mismos. Por muy bien vestidos que vengamos, que andemos por ahí, no nos predicamos a nosotros mismos. Por muchos diplomas que tengamos, muchos cursos que hayamos tomado, por muchas escuelas que hayamos pisado, no nos predicamos a nosotros mismos. Por todos los logros, humanamente hablando, que uno haya realizado, no nos predicamos a nosotros mismos. El simbolismo es muy hermoso, mis hermanos, muy claro también, pues el barro en sí es algo que ha existido siempre, desde las culturas más antiguas. Y allí en esas vasijas de barro se ponían tesoros especiales, monedas, e incluso nosotros podemos investigar un poco y vamos a darnos cuenta que hace aproximadamente unos 100 años se descubrieron unos pergaminos allá en el Mar Muerto que están relacionados con la escritura y estaban puestos en unos jarrones de barro. Y no eran cerámicas así muy especiales, eran jarrones como los que usted conoce, como los que vemos aquí en las imágenes. Y es un gran tesoro porque está relacionados esos pergaminos del Mar Muerto con la palabra de Dios. Nosotros, todo lo que somos, como hemos mencionado, lo que tenemos, Dios lo ha puesto dentro. Y aún así, somos frágiles, somos sencillos, fuimos creados del polvo de la tierra. El barro es el material más barato que podamos encontrar, lo más común que todas las culturas han tenido para hacer sus utensilios. Es lo más ordinario y también lo más insignificante, pero que siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Barro significa lo usual, arcilla es otra traducción de barro, vasijas de arcilla o simplemente vasos de tierra. El punto, mis hermanos, es que pues somos nosotros hechos de un material que es común y ordinario. El hecho de que una persona se sienta especial y superior, eso es otra cosa, pero aún así Dios nos hace especiales, pero no por ello necesitamos unos sentirnos mejores que los demás. Por supuesto que uno
se esfuerza, uno trabaja, uno se sacrifica, pero siempre debemos de considerar que nosotros somos hechos de algo sumamente ordinario. Y esto también va enfocado hacia la humildad. Nuestro Señor Jesucristo siempre quiso que fuéramos humildes, a pesar de ser lo que seamos, de dónde vengamos, lo que tengamos, que siempre nos acordemos de ser humildes. Vasos de barro, pues apunta siempre a la alfarería, pero decía yo hace un momento, en esa insignificancia de ser barro o algo común, existe una calidad que llenar, porque el barro no es cualquier tierra. Usted no sale ya fuera de su casa o al parque o alguna parte y toma tierra y puede hacer una vasija. El barro es un tipo de tierra especial que pues ya mezclado con agua y tratado de cierto modo, uno puede crear, que puede crear una vasija, una ollita, un jarrito, un cantarito, y necesita, por supuesto, la manipulación, el movimiento, para que alcance aquella forma para ser moldeable. Entonces, por muy tierra que uno sea, tiene que ser una tierra especial. Nuestro Señor Jesucristo utilizó la figura de la tierra varias veces, porque también cuando habla allá en acerca de la parábola del sembrador, ahí menciona que hay cuatro tipos de tierra en relación a los cuatro tipos de corazones que hay, el corazón de las personas. Algunos que reciben la palabra e inmediatamente no logra echar raíz. Otros que por un tiempo sí están abrazando la escritura, la palabra de Dios, como aquella semilla que cayó entre las piedras, pero después de que salió el sol, como no tuvo mucha profundidad de raíz, se secó. O aquella semilla que creció entre los matorrales y que con el paso del tiempo los matorrales la ahogaron, pero también cayó semilla en buena tierra. Esa tierra buena se refiere a aquellos corazones que siguen creciendo y que siguen abrazando el mensaje de Dios y que siguen aprendiendo y que siguen sirviéndole con todo su ser. No es la primera vez que utiliza el Señor esa imagen. Allá en Génesis, allá con Jeremías, acá en los evangelios, pero la idea es de que somos creados de un material sencillo, la tierra. Así es la situación. Luego, cuando el barro ya es manejable y alcanza aquella forma deseada por el alfarero, se pone a secar y luego pues se cose para que se genere aquella vasijita y que sea firme y que se le pueda depositar algo especial. Si es cuestión de comida, porque pues hay vasijas que son para preparar comida, sabe, deliciosa la comida en esas vasijas o ollas de barro. Si es agua, yo creo que la mayoría de nosotros hemos probado esos vasos de agua en cantaritos, un agua muy fresca, muy agradable. O incluso para poner algo muy valioso, desde la antigüedad se hacía, ponían ahí algo, tesoros, monedas, documentos sumamente valiosos en esos contenedores. Y eso es lo que somos, contenedores. No, no producimos, pero sí el Señor pone dentro de nosotros algo maravilloso. De nosotros no sale nada, no brota nada. Entender que somos vasos de barro es entender que hay que ser humildes. Hay que entender que somos insignificantes y que Dios lo es todo. Él es lo magnífico, lo grandioso. Y nosotros, pues no tanto. Por supuesto que como vasos de barro, hermanos, debemos de considerar que nos ha creado Dios para poner algo dentro. Y ese algo es algo especial, es algo maravilloso. Pero cada uno de nosotros tenemos dos opciones. Una de ellas es tomar nuestro lugar, tomo mi lugar como vaso de barro y dejo que lo que Dios pone dentro de mí brille, dejo que Cristo brille, porque también nosotros somos aquellos que reflejamos la imagen de Cristo.
Dejamos que Cristo brille en nosotros, o si no, tomo el lugar que le pertenece al Señor, que le pertenece a Cristo, y le quito su brillo y lo tomo para mí mismo, como si yo fuera algo sumamente especial y maravilloso. De aquí podemos encontrar esas personas que quieren recibir el aplauso y el reconocimiento, y que si uno no les atiende hasta se molestan, que si uno no les aplaude hasta dicen, pues, ¿qué pasa aquí? Que no se dan cuenta quién soy, no se dan cuenta de dónde vengo, no se dan cuenta que yo soy que mejor que los demás. Hay muchos que pueden caer en esa trampa y que de hecho caen y piensan que son mucho más que los demás. Hay muchos que pueden creer que fueron elegidos especialmente y que ahora necesitan ese reconocimiento, querer tener, sobre todo en estos tiempos, más seguidores, y ahí están viendo su aparato, y por qué no me pusieron un like, voy a hacer algo más para que me lo pongan. Quieren ser más atractivos, más llamativos, más dinámicos, más populares, y esto en realidad no es ser un vaso de barro, esto es querer ser un vaso de oro, brilloso, y no solamente oro, sino que alrededor esté decorado con algunas gemas, con algunas piedras preciosas. Esto es querer aparentar ser más que los demás, más importante que los demás. Y el Señor no quiere que seamos nosotros así, para nada. Al que tenemos que caerle bien es a Dios, no a los demás. Pablo lo entendió y dijo, yo dejo todo a un lado por amor a mi Cristo. Todos mis logros humanamente hablando quedan fuera porque pues el Señor es mucho más grande que yo. Dios es el que debe de sentirse orgulloso de nosotros como buenos hijos, así como nosotros nos sentimos honrados de tener un Padre misericordioso, nuestro Padre celestial. Dice la escritura en Romanos 12:3, por la gracia que se me ha dado, dice Pablo, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. O sea, en otras palabras, hijo mío, no te creas más que los demás. No eres más importante que los demás. Cada uno de nosotros tiene un lugar especial delante de Dios, pero el que ya nosotros nos sintamos superiores a nuestros hermanos y hermanas, eso no está bien, eso no es correcto. Y no quiere decir, hermanos, que no hay que superarse, ¿no? Claro que sí, hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzándonos, por supuesto, pero siempre tomando en cuenta que esa superación, que ese brillo es de parte de Dios. Dios da todo lo que tenemos, todo lo que somos. Y claro que si en algún momento hay un reconocimiento, humanamente hablando, y se le aplaude a alguien por algo, por ejemplo, a los muchachos cuando terminan un grado escolar, se gradúan, se les felicita, qué bueno, excelente, perfecto. Pero también reconocer que se logró todo con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios. Usted se sacrificó mucho, usted estudió mucho, usted hizo hasta lo imposible y Dios le dio la fuerza, Dios le dio la capacidad para que lo lograra. Ahí está el secreto. Y Dios, hermanos, si es que todavía nos tiene aquí es porque sigue trabajando con nosotros, sigue moldeándonos. Y Él sigue poniendo dentro de cada uno de nosotros ese conocimiento para que nosotros sepamos más. Sigue poniéndonos esa luz, no solamente para ver claramente, sino para entender claramente. Sigue llenándonos con su bendición, sigue poniendo en nosotros, dentro de nosotros, todo lo necesario, porque quiere que seamos hijos e hijas especiales y que donde quiera que andemos, podamos demostrar que hemos sido
transformados o que estamos siendo transformados, moldeados por el mismo Señor y Dios. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer tú como vasija de barro? Bueno, pues tenemos que dejar que brille ese tesoro que Dios ha puesto en nosotros. No lo debes de ocultar como aquel que ocultó aquel talento allá donde nadie lo podía ver. Debes de poner a trabajar esa habilidad, este talento que Dios te ha dado en pro de seguir demostrando que eres un hijo, una hija de Dios. Nosotros somos, hermanos, contenedores y debemos estar llenos, llenos de Dios, llenos de esas bendiciones buenas de parte de Dios. ¿Y qué vamos a hacer con todo eso que Dios nos da? Lo vamos a compartir, lo vamos a utilizar dentro de la iglesia, sirviendo a nuestros hermanos, ayudando a nuestros familiares, siendo como Jesús quiere que seamos, no precisamente como los reyes que nada más quieren ser servidos, como los emperadores, que tiene que venir gente y ahí arrodillarse o llevarles algunos regalos, mucho menos hay como un militar nada más dando órdenes. No debe de ser de esa manera. Ser un servidor para el Señor, un siervo del Señor, para ayudar a mis hermanos, ser personas útiles, no como aquellos que nada más quieren los mejores lugares y quieren que los atiendan primero que los demás. Dice el Señor, no, tú no. Yo te saqué de aquella oscuridad, pero te traje aquí para que tú sirvas, para que tú ayudes, para que tú brilles, sí, por supuesto, pero en el sentido de que todo lo bueno que yo he puesto en ti salga y ahí se va a ver un gran cambio en aquella persona que eras tú antes a lo que ahora eres. Tú, hijo mío, pues eres una vasija de barro. Yo te doy la bendición, yo te doy ese tesoro, lo pongo dentro de ti. Eres importante para mí, eres valioso para mí. Yo te amo, dice el Señor, y por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para dar su vida por ti, por mí. Pero en ningún momento quiere el Señor que nosotros nos sintamos superiores a los demás. Podemos decir como seres humanos que hemos alcanzado muchas cosas, pero somos frágiles. Hemos sobresalido, que bueno, gracias a Dios, con todo lo que nosotros hemos podido lograr, no se nos olvide esa simpatía, ese carisma proviene de Dios y aparte es pasajero. Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Las flores de repente se ven hermosas, bonitas, pero tiene nada más un tiempo y luego después se secan. Nosotros, por supuesto que duramos un poco más, llega una etapa, si uno es un niño, un bebé, se ve bien conforme pasa el tiempo, la madurez, cuando uno es joven también, pero poco a poco uno empieza, lo nota, pudiéramos interpretarlo de esa manera, como si pudiera empezar uno medio a marchitarse, arrugarse, salir canas, pero seguimos siendo tan especiales y tan valiosos porque lo que hay dentro de usted y de mí, ese tesoro que hay dentro es lo que vale más que lo que hay por fuera. Eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Lograr ser humildes como el Señor nos ve. En una ocasión tuve la oportunidad de compartir con unos hermanos hace ya varios años. Ellos viven allá en un pueblo, pues, un pueblo modesto, un pueblito chico, pero para llegar allá a las reuniones de la iglesia, muchos de los hermanos tienen que atravesar cerros caminando, porque pues no todos tienen manera de llegar en un automóvil, como en las ciudades grandes, en el camión, en el autobús. Muchos de nuestros hermanos que están allá en pueblos,
pequeños se reúnen, pero tienen que caminar para llegar y no caminan nada más 2, 3 calles, 1 kilómetro, a veces caminan hasta 1 o 2 horas para llegar al lugar de reunión. Y llegan a un lugar de reunión donde las sillas son un tanto duras. Si es que hay sillas, si no, pues hay tablas y ahí se sientan. A veces no hay respaldo, pero con una gran fe, con una gran devoción, con un gran amor por Dios, porque es lo que llevan por dentro. Y van y a pesar de que invierten tiempo y se cansan caminando, ellos tienen con una fe maravillosa para compartir con los demás hermanos y cantan y estudian y la pasan muy bien. Cuando uno tiene la oportunidad de compartir con hermanos que viven en situaciones de esa magnitud de necesidad, uno se da cuenta que son ricos en muchos aspectos, a pesar de que no tienen ciertas comodidades como a veces uno se acostumbra o mal acostumbra. Ellos son ricos porque son personas genuinas, auténticas y de todo corazón. Ellos le ofrecen a uno todo lo que tienen. Y es por todo ese gran amor, ese tesoro que Dios ha puesto dentro de sus corazones. Y así quiere que también nosotros nos comportamos de esa manera, que seamos abiertos, que seamos honestos, que seamos sinceros. Realmente el Señor nos invita porque Él sigue usando vasos de barro, vasos ordinarios, y quiere llenarnos de su bendición, quiere darnos todavía muchas más habilidades, dones especiales. El Señor quiere brillar dentro de usted, dentro de mí, dentro de nosotros, y que le sigamos dando a Él la honra y la gloria que merece. En algún momento lo descubrió Moisés cuando estaba él viviendo en el palacio allá en Egipto, en la casa del faraón, pero cuando se dio cuenta de cuál era su procedencia, él ya no quiso seguir viviendo ahí y se fue a vivir allá como pastor de ovejas. Cuando Pablo se dio cuenta de lo que él era y que todo se lo debía a Dios, él dijo, todos mis logros lo tengo por basura por amor a Cristo. Nuestro Señor Jesús dejó su trono de gloria para venir y ser como uno de nosotros y todavía más humilde que nosotros en la condición que nació, en la condición que creció y vivió, pero dándonos un ejemplo de humildad, sinceridad, amor y misericordia. Esa humildad que Dios espera de nosotros nos va a permitir brillar y va a permitir que otras personas vean, sí, ese brillo que hay dentro de nosotros y ese brillo es de ese gran tesoro que Dios ha puesto en usted. Que Dios siga trabajando en nosotros, que Dios nos siga transformando. ¿Por qué? Porque Él sigue usando vasos de barro, a usted y a mí. Sigue trabajando Él con nosotros. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos luego.